Bueno, buenas tardes a todos y todas. Esta es la primera actividad de este ciclo de charlas de formación o de apoyo desde la Comisión de Formación para la preparación de concursos de efectividades de maestras y maestros de común y de inicial. Por suerte este año pudimos incorporar temas inicial. Está promovida por la filial Montevideo, pero en coordinación con la Federación Uruguaya de Magisterio. Dimos la oportunidad de hacerlo por Zoom para que distintas compañeras afiliadas de la Federación se pudieran conectar también desde otros lugares del país. Y van a ser todas las actividades que vamos a desarrollar esta semana y la semana que viene, Un poquito. van a ser grabadas para poder ser compartidas tanto desde el canal de YouTube de ADEMU Montevideo como desde el canal de YouTube de la revista Quehacer Educativo, donde ya están las charlas que se desarrollaron en la filial de Soriano, en Mercedes. Siendo la primera, en realidad me parece importante decir esto, que es un espacio sindical, es el sindicato dando un apoyo a las compañeras, es un lugar de encuentro, es un lugar de todas y todos, nuestro. Las compañeras y los compañeros que van a guiar estas charlas lo hacen en forma honoraria, con una intencionalidad que es compartir saberes y colaborar con nuestras propias compañeras, ¿no? En esto con una intención solidaria de compartir saberes. Entonces me parece muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nadie de los que va a participar lo hace por otra intención que no sea fortalecer el espacio sindical. Dicho esto, vamos a iniciar hoy con el tema de transformación, que es un tema bien complejo. Nosotros desde el Secretariado de la ADEMU estuvimos en duda sobre cómo iniciar estas charlas, porque este es un año muy particular, cambian los temas, y estos temas responden todos a la transformación curricular integral, a la reforma educativa, con la cual generalmente nosotros estamos en desacuerdo y que hemos todas y todos sufrido este año en las aulas. Entonces es bien complejo preparar un concurso con esos temas. De todos modos, nos pareció que más allá de que el sindicato se manifieste en contra de las líneas generales de la transformación educativa, sí es importante que podamos aportar a la preparación de un concurso, porque tiene que ver con el trabajo de nuestras compañeras, con poder subsistir, con poder ganar. Ahí me entró, pero no me escucho nada. Entonces, en ese sentido es que igual hicimos el esfuerzo de preparar estas charlas y nos parece bien importante reconocer el aporte de las compañeras y compañeros que se sumaron a esta cruzada. Hoy vamos a empezar trabajando con Selva, maestra, compañera, que fue en su momento nuestra inspectora técnica, pero que hoy está como una compañera más, que comparte sus saberes, que con gran generosidad aceptó estar en la tarde de hoy. Así que no robo más tiempo. Selva, te paso a ti la posta. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Primero que nada, celebrar la instancia, felicitar a DEMU y a la FUN por esta instancia, que me parece que tiene que ser de un gran intercambio, como vos decías, es un intercambio de experiencias, de diferentes recorridos, de cada uno de nosotros, de diferentes lugares, y los lugares que hemos tenido siempre son circunstanciales. Lo que nos une siempre es que somos maestros, que somos maestras, que estamos acá porque decidimos estar en este servicio que es el servicio educativo. A mí me gusta hablar de esto, de que estamos ofreciendo dentro de la cadena productiva un servicio que, fíjense que es tan fundamental, que es un derecho humano, y que quienes estamos aquí, estamos, ahí hay un micrófono abierto de alguien que está saludando, y nos adherimos al saludo. Este, y, y como decía, no es cualquier servicio, ¿verdad? Es estar en este lugar de la profesionalización
y este lugar de generar oportunidades a los demás en clave de derecho humano para abrirles ventanas a la vida, abrirle ventanas a innumerables imágenes que le permiten construir o desarrollar un pensamiento crítico. Es verdad lo que decía Gabriela, es así, este tema de cómo hacemos para enfrentar, hablar de un tema que desde la emocionalidad y por lo vivido en estos años nos genera estos sentimientos encontrados, ¿no? Entonces voy a tratar de ayudar a esta forma de pensar desde la forma en que voy a tratar este tema, eh, para que ustedes digamos, para servir la mesa con otros elementos y que ustedes tomen lo que les parezca que puede servir, desechen lo que no, interpelen, y como decía Gabriela, que explicaba cómo intervenir, yo me voy a sentir muy honrada de que ustedes puedan interpelar, puedan preguntar, todo lo que ustedes deseen. No, creo que tiene que ser realmente un encuentro y una conversación, es decir, que establezcamos versos, creemos versos entre todos. Vuelvo a agradecer la invitación y, bueno, les digo que me emociona mucho estar en este lugar de conversación con todos, porque yo siempre lo dije, estando en cualquier lugar, desde mi actividad profesional y activa, que me sentía siempre muy orgullosa de ser parte del Magisterio Nacional, muy orgullosa. Eh, Creo que el magisterio uruguayo no es cualquier magisterio, que tiene una historia y un presente maravilloso, y que cuando nos damos los tiempos para conversar y para pensar y para intercambiar, descubrimos que tenemos un potencial y un techo infinito. Entonces me siento muy orgullosa de eso. Y me genera mucho orgullo también que me hayan invitado, y también me genera un poco de nervio el compromiso de estar a la altura de las expectativas que ustedes tengan. Yo hice una pequeña presentación para ordenar un poco el pensamiento. No es de las cosas que más me gusta hacer, porque prefiero muchas veces hablar más de una manera más integral, por decirlo de alguna manera, pero entendía que podía ordenar un poco mejor la conversación. Sí iba mostrando algunas diapositivas que van a ver que son pocas, seguramente hable mucho más de lo que está escrito ahí. Entonces, para mostrar la primera, a ver cómo hacemos, ahí está, porque así podemos ver ahí, bien. Lo primero, lo primero que me puse a pensar es que estamos dentro de lo que es, dentro de la ciencia de la educación, ciencias que son relativamente nuevas, em, que y es específicamente la pedagogía, ¿no? Es decir, ¿por qué es importante pensar si yo voy a hablar desde la pedagogía o de la psicología, desde la didáctica, de la sociología, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que ponernos a pensar. Yo, mientras iba pensando cómo iba a ir guiando este hilo de pensamiento, porque no es más que eso, también decía, ¿qué es lo que yo no quería hacer? Yo no quiero decirle, chiquilines o maestros o compañeros, escriban esto. No es un tema armado que uno estudia, se lo memoriza y va y lo desparrama sobre una hoja, ¿no? Estos encuentros tienen que ser encuentros para poner ideas sobre la mesa y debatir. Después cada uno va a hilar su pensamiento, va a tomar aquellas ideas con las que más resonó, las va a profundizar con determinada bibliografía, alguna que yo pueda sugerir, otras que ustedes tengan que les guste, con la que resuenan más, y lo importante es llegar a generar ese producto único que es con lo que ustedes van a escribir.
Entonces, pensando en eso, y un poco atando a lo que ha sido mi experiencia en los concursos, es decir, bueno, fijémonos que estamos en pedagogía, no estamos en didáctica, ¿sí? Y que ahí hay como una confusión bastante importante, ¿no? Porque la didáctica habla más de cómo voy a hacer yo que sucedan estas cuestiones en el aula o en la institución. Pero la pedagogía no se queda en ese cómo, sino que te hace preguntar qué hay detrás de ese cómo, qué hay detrás de ese cómo, qué ideas filosóficas, qué ideología, qué concepción hay detrás de lo que yo hago, por qué hago lo que hago. Entonces, también concentrarse en eso, ¿no? Porque también incluso, ahora lo vamos a ver, en las pautas de valoración del escrito se solicita que se atenga al eje o a la disciplina en la que se está escribiendo. Si saliera este tema, concentrarse en eso, ¿no? Concentrarse que acá lo que importa, por sobre todas las cosas, es que lo que yo escriba tiene que estar fundamentado porque detrás de un qué y de un por qué, ¿sí? Y de un por qué y de un para qué. Pero especialmente porque creo en esto, porque defiendo esta idea, porque tengo esta concepción, ¿sí? Y tener claro eso. Por otro lado, concentrarnos mucho en el título, ¿sí? Ahí hay muchas señales claras en el título. Obviamente se plantea lo que ha sido el buque insignia de lo político, que es la transformación educativa. Pensar transformación es cambiar de forma, ¿sí? Es cambiar de forma. ¿Qué hizo? Más allá de que pueda generar resquemores, dolores, contradicciones, también da una esperanza, porque si algo cambia de forma, ¿sí? Puede llegar a suceder, como tal vez lleguemos a la conclusión, como yo escribía en un artículo que hice luego de jubilarme, que salió en la revista Que es Educativo de junio, en la que llegamos a la conclusión de que hay un cambio de forma, y capaz que un cambio de forma de decir las cosas, un cambio de forma de plantear las cosas, pero que si uno rasca profundo se encuentra con que hay cosas que tienen una historia desde el año 1936, que es cuando Agustín Ferreiro escribió su libro, y que después Lindbergh va a hablar bastante de eso en la otra, en la otra instancia de encuentro, ¿verdad? Entonces, te da esperanza de que le estamos cambiando de forma a algo que no es tan distinto, que no es tan innovador eh, a lo que los docentes nos hemos formado, ¿sí? Da esa esperanza. También genera la otra cuestión, la otra cortina que parece que te obnubila tanto que vos decís, pero se cambia tanto que al final no sé hacia dónde vamos. Pero fíjense que parece que es un cambio como cuando Falta y Resto cantaba por allá después de salir de la dictadura, cuando le cantaba a los niños desaparecidos y demás, y hablaba de un giro de 360 grados, que era obviamente una cuestión irónica, que parecía que volvíamos al mismo punto. Y a veces cuando uno entra y a leer los documentos, pareciera que uno llegamos, que llegamos al mismo punto, que cambia, pero que no el contenido. Sí, sí y solo sí, nosotros los profesionales de la educación podemos darle esa vuelta. Sí y solo sí. Entonces, aparece ahí la transformación educativa, su nueva visión curricular, o sea que ahí va a aparecer lo competencial, que ahora vamos a hablar sobre eso, el marco pedagógico, cuál es el marco pedagógico que sustenta en todo este proceso, y entonces desde ahí cuáles son los principales desafíos. Entonces, a ver si acá.
Fíjense que yo lo primero que puse es esto y vos decís, Selva, pero esto lo tenemos desde que se publicaron los temas. Sí, y fíjense que yo lo pongo primero que nada. ¿Por qué? Porque el concurso, y justamente como esta es la primera instancia, me parece que es bien interesante que lo ponga sobre la mesa para que reflexionemos. El concurso no es ni más ni menos que una instancia que tiene diferentes significaciones para los diferentes actores que conforman el sistema educativo. La significación para el maestro es, sí, conseguir un lugar en la lista para poder acceder a un trabajo donde va a cumplir una función que es una función política que él eligió o ella eligió y para la cual se formó. Sí. ¿Es una instancia de formación? Sí. ¿Por qué? Porque sacamos a flote cuestiones que vivimos, que aprendimos, porque nos ponemos a pensar con mayor énfasis en eso, ¿sí? O sea que para el maestro tiene una significación. Lo tiene también para la escuela en general, porque si el maestro se sienta a leer, se sienta a pensar, se sienta a intercambiar, nos encontramos intercambiando estas cuestiones, seguramente algo pasa en nuestro ser y nos va preparando mejor para que nuestra función sea mejor en clave de derechos para las niñeces y para que sucedan cosas de mejor calidad en la escuela. Por lo tanto, la escuela se ve fortalecida y, por supuesto, nuestro principal objetivo, que son los niños y las niñas. Pero también tiene una significación para el sistema. El sistema, de alguna manera, también establece pautas, ¿sí? De a quién quiere en el aula y en la institución en contacto con los niños y a quién no quiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de eso que se llama tribunal, que se va a corregir y demás, se genera un filtro, ¿sí? Y dicen, bueno, este escrito que es puño y letra de este ser, ¿sí? Dice, con este escrito quiero a ese ser, a ese docente en el aula. A este no lo quiero, ¿sí? Entonces también mírenlo desde ese lugar. Hay que mirarlo de diferentes ópticas porque entonces cuando uno se sienta a pensar, a estudiar y cuando llega el momento de escribir, uno tiene que tener sobre la mesa todas esas significaciones. ¿Por qué? Porque te ayudan a presentarte, te ayudan a mostrarte, te ayudan a decir, cuenten conmigo, ¿sí? Acéptenme, cuenten conmigo que yo tengo esto para ofrecer, ¿sí? Y de esa manera me parece que ustedes se posicionan desde otro lugar. Entonces, esto que está aquí, que son las pautas de valoración, les dice a ustedes qué es lo que se espera de ustedes, qué es lo que se espera de un docente que viene a competir, y esa palabra a mí no me disgusta cuando es desde clave ética, y cuando es decir, yo vengo a competir porque voy a tratar de estar en un posicionamiento mejor para poder acceder a un lugar mejor y poder brindar lo mejor de mí, ¿sí? Y lo voy a hacer desde el lugar ético. Yo no lo hago a costa del otro quien tiene menos puntos. No, yo lo hago a costa de que yo compito y yo crezco conmigo misma. Trato de superarme conmigo misma, ¿sí? Y trato de superar mi preparación, mi formación, para dar lo mejor de sí. Entonces no lo hago a costa de que perjudico al otro, sino que lo hago a favor de mi formación y por lo tanto eso va a ser, va a ser exponencialmente positivo para todo el entorno. Entonces, mirando las pautas, y estas pautas ya les van a servir para todos los escritos de ciencias de la educación, porque son las mismas pautas para toda esa prueba de ciencias de la educación, que dice, fíjense que en el punto 1 se marca la creatividad, la originalidad y el análisis reflexivo de la propuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que nosotros hablemos acá tiene que necesariamente pasar por ustedes, pasar por su comprensión, hacerlo suyo, ¿sí? Y todo lo que ustedes escriban sea realmente algo en lo que ustedes estén convencidos. Porque si no, esto que aparece aquí
el ser más creativo, el ser menos repetitivo, el ser más original, no sale. Sale cuando pasa por su experiencia. Y en esa experiencia está todo lo que ustedes han vivido. ¿Saben desde cuándo? Desde que pisaron, desde que pisaron el primer día en un jardín de infantes, o si son un poquito más grandes, desde 5 años en una escuela, ¿sí? Pero desde ahí ya empieza la experiencia con lo escolar. Y tomar conciencia con eso e ir hilando lo que va sucediendo con todo lo que han estudiado, con todo lo que han observado en sus prácticas, las propias y las ajenas, eso hace que se genere una síntesis única, irrepetible, y eso es lo que les va a promover esto, de poder hacer un escrito original, creativo, donde en lo que lea el tribunal se vea a cada uno de ustedes, aunque no sepan quién es, pero se vea que son que están ustedes, y no es una repetición de textos memorizados como para cumplir. En el punto 2, fíjense la fundamentación a partir de aportes teóricos, investigaciones y las referencias a la línea de política educativa, que en este caso más que corresponde. En este caso, yo ahora les voy a decir, hay dos libros que no pueden faltar en su mesa de estudio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema central que es esta transformación curricular, y no puede faltar, más allá de que estemos totalmente a favor, en contra, eso hoy no incluso a las personas que lo llevan adelante, porque a veces también se mezcla eso, sino lo importa es qué es lo que ustedes pueden procesar de eso y cómo ven ese texto y lo que está escrito detrás de ese texto y cómo pueden analizarlo, que en eso pretendo digamos, poner al servicio de ustedes mi experiencia en estos años. La relación teoría-práctica, obviamente, donde se justifique la pertinencia del planteo considerando su aplicación en el aula. Que este punto, si ustedes dirán, se relaciona más con la didáctica que con la pedagogía, ¿verdad? Se relaciona más. Pero si ustedes en el escrito quieren llegar a poner un ejemplo concreto, un ejemplo concreto de aula para de ahí disparar a lo pedagógico, disparar a lo filosófico, perfectamente lo puede hacer, porque forma parte incluso de la originalidad o la creatividad que ustedes quieran tener en el escrito. Entonces, si yo me juego a poner un ejemplo práctico, puntualmente, como por ejemplo yo en esta revista de junio, que me pidieron que hiciera un texto referente a la transformación educativa, yo empiezo con una experiencia concreta de aula en la que una maestra juega al roba montón o a la casita del 10 con los nenes de primero. Yo empiezo a relatar esa experiencia y a partir de esa experiencia hago el análisis pedagógico, que se los recomiendo que lo lean, para que vean un ejemplo, un ejercicio de pensamiento que yo hice en ese momento, ¿sí? Y para que visualicen cómo lo hice, ¿sí? Ni mejor ni peor, y no es un ejemplo que ustedes digan, eso está bien, no, es un ejemplo, ¿sí? Y entonces, en el caso de que aparezca una idea de ustedes así, bueno, sepan que tiene que haber una relación. Ingeniero, porque primero por ello. La selección bibliográfica que ustedes hagan. Yo sé que así como dice la aclaración, ustedes no pueden llevar ningún material, por lo tanto, todo lo que van a escribir no van a ver prácticamente citas textuales, porque eso requiere una memorización importante de frases, a lo mejor algunas expresiones sí, pero que al final, si ustedes dijeron, bueno, manejé y este otro libro, bueno, que al final haya una referencia, una bibliografía consultada y que por lo menos pongan el nombre de los libros más importantes o de los materiales más importantes a los que ustedes acudieron. Eso le da sustento y que además, no es escribir cualquier libro al final, sino que es citar aquellos libros que realmente de alguna manera me nutrieron, no es completar libros por completar, ¿verdad? Disculpen que capaz que soy demasiado explícita. Si alguno leyó el libro que yo acabo de publicar el año pasado, que se llama De quiere la escuela, mi primer texto dice, siempre fui una gran explicadora, creo que es mi pasión de maestra, y entonces me voy por ahí. Así que ustedes tomen lo que les sirva. Lo que no, si esto está de más, está de más, ¿sí? Y obviamente después ¿sí?
¿Alguien dijo perdón? ¿No? Sí, hola. Claro. ¿Dónde podemos conseguir ese artículo que nombraste del quehacer educativo? Bueno, la revista Quehacer Educativo está, tiene en la página del Quehacer Educativo están todas las revistas colgadas, ¿sí? Yo después, cuando yo les voy a mandar después esta PPT, que después va a estar colgada también en el lugar de Ademu, ¿verdad, Gabriela? Sí, Es, eh, es la revista de junio del año 23, ¿sí? Es la revista de junio del año 23, la tengo acá, pero todas las revistas están colgadas ustedes entran en Quehacer Educativo, revistas, y ahí están digitalizadas, ¿sí? Este, que, para que tengan como ejemplo. Bueno, y en los puntos 5 y 6, Ir ¿te contesté? los dos libros que ibas a decir que había que leer sí o sí. Ahora ya voy, enseguidita. Los puntos 5 y 6 verán que es más desde el punto de vista de la lengua, ¿verdad? Es decir, el tema de cómo escribo, ¿no? Que creo que está hasta de más explicarlo porque es evidente. El tema es que también, a mí me gusta explicar esto, y yo me acuerdo que desde que estaba en San José teníamos estas charlas en ADEMU San José, y siempre decíamos, es importante que nosotros los maestros, en esta cuestión de cómo concibo el concurso, lo tomen como esa instancia de decir, me tengo que exigir también en cómo yo escribo para que el que me lea entienda, ¿sí? Que a veces parece una cosa de perogrullo, pero no lo es a la hora incluso yo me tengo que mentalizar en eso, porque la instancia de concursos es una instancia que a veces me pongo más nerviosa, que tengo menos tiempo, entonces esas cuestiones hay que traerlas a lo consciente, para poder incluso autoexigirse en el que las expresiones sean las correctas, en el que trate de buscar una forma de escribir que se aproxime más a lo académico y que no sea tan desde un lenguaje no académico, y que utilice incluso la terminología correcta. Que eso me lo va a dar, ¿saben qué? No hay mucha ciencia, ustedes lo saben como maestros que son, es cuando el niño lee mucho, escribe mejor, ¿verdad? Y es así, y a todo ser humano nos pasa lo mismo. O sea que cuando ustedes lean los textos, también vayan reparando en cómo esos textos, cómo están armadas esas expresiones, esos párrafos, para que sean más claros. Si pongo conciencia en eso, vamos mejorando, bueno, y esto es un camino de ida, ¿verdad? Totalmente inacabado. Bien, aquí yo les puse esto, que para ustedes lo conocen, hablando del primer libro, que no es un libro, sino que es una publicación que hizo esta administración, que es ¿verdad? Es el Marco Curricular Nacional. ¿Ah? Ustedes lo tienen que leer, ¿sí? Y lo tienen que leer con ojos tratando de hacer un paréntesis en esta cuestión política. Yo voy a ser bien clara porque acá lo puedo hacer por suerte, ¿no? Cuando estaba en otros roles tenía que cuidar la forma de expresar para no ser acusada de ir contra la laicidad y demás, ¿no? Pero acá lo voy a decir bien claro. La transformación educativa es un buque insignia de este gobierno, e incluso ahora va a ser una digamos, de los elementos utilizados en la campaña electoral, ¿verdad? A beneficio de quienes han estado en esta administración, como fue el propio presidente de COICEN, o del grupo, de la Alianza Multicolor. ¿Qué pasa? Como está utilizado desde el punto de vista partidario, esto, y que estuvo utilizado desde que nació, ¿sí? ¿Qué pasa? Eso, para bien o para mal, a favor o en contra, tiñe, nos tuerce el eje, y tanto nos tuerce el eje que nos marea, ¿ah? Nos marea. Entonces, cuando estamos mareados, es como si habláramos de Peñarol y Nacional, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Cuando hablamos de Peñarol y Nacional, por más que yo quiera ver que a lo mejor siendo de Peñarol, capaz que en Nacional se vio algo positivo, no lo voy a poder ver porque estoy teñida de esa franja que nos separa.
¿sí? Hago esta apreciación para poder invitarlos a ustedes a trascender eso, porque en este momento que ustedes están, en el que tienen que preparar un escrito, y si sale este eje van a tener que escribir sobre esto, ¿sí? El que corrija va a estar en estas pautas, va a estar también ideológicamente, va a estar esperando ver a alguien que puede interpelar la situación, ¿sí? Pero que la interpela en clave ética y en clave de sabiduría y en clave de fundamentación teórica, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer ese ejercicio y sacar, digamos, todo esto que se ha ido acumulando en estos años por la forma en que se ha presentado esto, ¿sí? Por la forma, se ha presentado de una forma reactiva, ¿sí? Se ha presentado de una forma reactiva, una forma que decía, esto es lo que vale porque lo anterior no sirve. Eso es una forma reactiva, eso es una forma violenta de presentarlo, que le hace mal hasta las personas que querían beneficiarse con esto. ¿Me explico? Poco inteligente, ¿sí? Porque aquí hay muchas cosas que se dicen que no son nuevas, aquí hay muchas cosas que se dicen que están, fíjense que aparece Reina Reyes, ¿sí? Aparece Eva Ferreira, aparecen autores, grandes pedagogos uruguayos, que son altamente rescatables, no honrados por nosotros, ¿sí? Y aquí aparecen. Entonces, hay como un doble juego, es decir, esto es lo que vale, antes no sirvió para nada, pero resulta que lo que vale, aparecen cosas que estaban de antes. Entonces, quien lo presentó de una manera muy desinteligente, ¿sí? Hasta para sí mismo, porque si lo hubiera presentado de una manera mucho más inteligente, más estratégica, no hubiera generado el malestar que generó. Entonces, yo los invito a mirarlo desde ese lugar, decir, mira, ya te entendí, sí, ya sé, vos querías mandarte la tuya, bueno, bárbaro, anda con eso. Yo ahora voy a empezar a mirarlo en clave de qué cosas positivas puedo sacar a favor de la escuela, ¿sí? ¿Qué cosas positivas puedo sacar a favor de mi formación que van a devenir en clases atractivas, en posturas atractivas, en posturas afectivas, cercanas a los niños y a las niñas? Y con esto no estoy diciendo hay que aceptar todo, al contrario, tengo que decir, voy a interpelarlo sabiendo y sacando de lado la mezquindad con la que la presentaron. Y no, con esto tampoco estoy diciendo que aquí está lo mejor que nos puede haber pasado a la educación, para nada, ¿sí? Espero ser lo suficientemente clara para poder abrir ese canal que necesitamos para poder mirar este tema sin enojo, porque el enojo no nos deja pensar. El enojo tiene que ser con la forma que se presenta y con las personas que se presentan y con la intención que tienen esas personas cuando lo presentan. Pero el enojo no puede ser que con la posibilidad que yo tengo de leer más allá de lo que me dicen, de interpelarlo, de darle la vuelta que a mi ser profesional le conviene para poder llevar adelante, en este caso, un escrito reflexivo, crítico, ¿sí? Y después y seguir llevando adelante una propuesta educativa que me haga bien, ¿sí? Porque si me hace bien a mí, le hace bien a mis niños. Si a mí me hace mal, le va a hacer mal a los niños, porque los adultos tenemos una incidencia impresionante sobre ellos. Entonces, este texto, esta imagen, está aquí en el marco curricular nacional, y habla de los principios. Y cuando yo hablo de los principios, entonces ahí voy al marco pedagógico que tiene este marco curricular nacional, que de eso se trata este tema. Entonces, fíjense que observando esta imagen, me queda claro que acá hay algo que no es nada nuevo, que el centro está en y la estudiante. Ya en el marco curricular anterior, que habían sacado la administración anterior del Frente Amplio, que es un marco muy interesante, con una base ética en Carlos Cullen, que es un pedagogo argentino, que habla de la escuela como telar de esperanza, se ponía que la centralidad estaba en el estudiante. O sea que acá, nada nuevo bajo el sol, el estudiante allí, ¿verdad? ¿Qué es lo que rodea
al estudiante? Bueno, lo rodean una cantidad de palabras que significan conceptos, que significan ideas. ¿Mm? ¿Cómo puedo yo como maestro o maestra, puedo acercarme esas ideas en la práctica? Bueno, en la medida que yo me meto dentro de esos conceptos y me pongo a pensar qué significan cada una de esas palabras, ¿sí? Fíjense que ahí aparece, y que incluso aquí, en este texto, que ustedes si no lo tienen en formato papel, en cualquiera de las páginas de ANEP y de los subsistemas están, porque están todos los textos de la transformación educativa, y uno tiene que leer, en principio tiene que leer eso. No puedo interpelar algo que no leí, ¿sí? No puedo interpelar algo que no comprendí. No puedo interpelar algo que no, que no lo puedo asociar con algo. Entonces yo tengo que ir a la lectura de esto, ¿sí? Y vuelvo a decir, ir a una lectura sacando el enojo que es genuino que haya, que es genuino, y lo hablo también desde mi persona, es genuino que esté, pero hay que levantar la mirada y mirar más allá para poder generar en esta instancia lo mejor para mí, ¿sí? Entonces, fíjense que aparece centro en estudiante y aprendizajes. Bueno, casi que ese punto casi que está reiterando el centro del estudiante, ¿no? O sea que se ve que ahí no había otra cosa más para poner, porque en realidad si ahí el centro está el estudiante, se supone que obviamente que el centro es el estudiante y sus aprendizajes. O sea que ahí hay una cuestión que está de más, ¿verdad? Uno lo mira y dice, mira, podrían haber puesto otra cosita ahí, pero no importa. Inclusión, que habla de la diversidad, que era, ¿se acuerdan de la política educativa anterior? Uno de los principios, el principio de inclusión, con el cual se viene trabajando desde hace muchos años atrás. ¿Y qué es la inclusión? ¿No? ¿Y qué es la inclusión? Casi que si la inclusión se diera, debería desaparecer la palabra inclusión. Fíjense, qué interesante eso, ¿no? Es decir, si yo hablo de inclusión, quiere decir que hay alguien que está excluido. Si un día dejáramos de hablar de inclusión, quiere decir eh, que esa palabra está de más. Está de más como se repitió ahí en Centro Estudiante de Aprendizaje, ¿no? Es decir, inclusión, pensar en la singularidad de cada uno, pensar en los tiempos de cada uno. La participación es otro principio que estaba incluso en la política educativa anterior, que después vamos a hablar un poquito más sobre la participación. ¿Qué es participar? Ahí entra el marco pedagógico. ¿Qué es participar? Ahora lo vamos a hablar, ¿sí? La flexibilidad, fíjense que va más hacia el cómo, y va más, creo que abra las puertas a todos, y también va más a no atarse a las estructuras. Pensemos en las estructuras de las instituciones, ¿sí? En las estructuras de los tiempos, en las estructuras de los espacios, en las estructuras de la forma de planificar, ¿sí? Va hacia todo ese aspecto, ¿sí? La integración, que indudablemente apunta hacia la interdisciplinariedad, ¿sí? Cómo yo concibo. Fíjense que acá hay un concepto didáctico que uno dice, bueno, yo cuando planifico de una manera integral, tratando de que si vamos a hablar de un concepto, por ejemplo, de un número racional, yo ese número racional, ese medio, por ejemplo, lo pueda visualizar desde muchas disciplinas, ¿sí? Lo pueda visualizar desde la música, lo pueda visualizar desde las artes visuales, lo pueda visibilizar desde lo corporal, desde la matemática, desde la geografía, ¿sí? Pero desde la pedagogía dice, claro, porque la realidad es compleja. Y ahí entra la filosofía, como Edgar Morin cuando dice el mundo complejo, ¿por qué vamos a segmentar lo que no se tiene que segmentar? Se dan cuenta que es un hilo muy fino en el que separa cuando uno aborda una palabra. Y la pertinencia, que bueno, que habla de decir, bueno, vamos a dar
vamos a ofrecer, y cuando digo dar, no es dar la información para que entre en un tacho vacío, sino vamos a dar en el sentido de, vamos a dar el tiempo, vamos a dar tiempo, vamos a generar tiempo para que allí sucedan determinadas cosas que tienen que suceder y que sean acotadas, relacionadas a lo que ese otro niño, niña, necesita, espera, o incluso no sabe qué espera, pero igual lo necesita. Entonces, en este libro está esto, y están las explicaciones que desde los que pensaron en este quinquenio la política educativa da. Que entonces está bueno que ustedes lo lean y que vean con cuánto de esto resuenan y con cuánto no. Cuántas cosas son parecidas a lo que veníamos trabajando en nuestra historia, ¿sí?, escolar, y cuántas cosas son distintas. Y capaz ahí percibir aquello que parece más distinto, que parece distinto, e incluso sorprenderse con las cosas que aparecen muy parecidas a las anteriores, ¿sí? Y entonces eso, claro, después vos decís, sí, pero eso me termina enojando más, porque me dicen que hay una cosa tan nueva cuando no es nueva. Bueno, está, ese es el juego político, eso es el juego político. Yo acá estoy parada desde lo pedagógico, y entonces me voy a quedar con esto para que esta situación que yo tengo que vivir sea proactiva, sea alquimista en algo positivo. Transformo la piedra en oro, lo transformo en positivo, pero no para rédito de los demás, para rédito mío y de quienes me van a leer y de los niños con los que yo voy a trabajar. Entonces, fíjense, yo lo pongo acá, porque ahí habla el rol docente y principal desafío. Para mí el principal desafío en este tema es esto. Primero, porque somos los profesionales de la educación y porque nos pusimos a pensar sobre esto. ¿Qué y cómo, me faltó un tilde ahí, perdonen, qué y cómo pensar para hacer que las cosas sucedan? Ustedes conocerán el libro de Blechmar, gestionar es hacer que las cosas sucedan, o este libro que es el lado subjetivo de la gestión, de Bernardo Blechmar, que yo ahora después les voy a leer algo de acá, que en realidad es tan fantástico, porque en realidad el que logra, el que puede hacer que las cosas suceden es el docente o la docente que está junto con los niños. Entonces, cuando se me plantea un documento nuevo como es este, que yo lo empiezo a leer y encuentro que no hay tantas cosas nuevas, pero que a su vez me lo plantean como algo tan nuevo, y cuando yo me meto en eso, me doy cuenta que, si va a suceder algo bueno o si va a suceder algo malo, depende de mí como docente. Entonces, el primer desafío ante una transformación educativa es cómo lograr, ¿sí?, cómo y qué pensar para poder hacer que suceda eso que tiene que ser la educación, que tiene que ser la enseñanza y que suceda el aprendizaje. Y yo acá puse, para que no haya más casos como el de Sandro, que vos sabés que yo no puse el libro acá, pero un cachito, lo tengo, que se llama que está en Apuntes sobre Educación de Francesco Tonucci, que muchos lo han escuchado. Fíjense lo que dice, les voy a leer un pedacito porque a mí me parece que es muy interesante. Dice: mal de escuela, me borraron 5 horas de vida, se llama así el texto. Y dice: Sandro iba a la escuela secundaria en un barrio popular de Roma, repetía el año y era echado de clase con frecuencia. Su ficha escolar podía haberlo descrito como inteligente, pero desganado. Es probable que la escuela lo rechazara porque él había rechazado a la escuela, o a la inversa. Un día, al final de la mañana, Sandro se puso de pie y en voz alta, recto, le dice al docente de lengua: ustedes me robaron 5 horas de vida. Y sigue el texto de Tonucci explicando o reflexionando a partir de ese texto. ¿Por qué estamos haciendo pedagogía con esto? Porque estamos pensando qué hay detrás
de esta frase que Sandro dice: ustedes me robaron 5 horas de mi vida, porque habla del sinsentido de la escuela para ese niño. Entonces, ¿cuál es el principal desafío que tiene cualquier transformación educativa, que tiene cualquier movimiento que que se hace desde la política educativa, que hacen las autoridades, que son además autoridades gubernamentales? El principal desafío para mí, ¿sí?, y para cualquier transformación, es que no haya más casos como el de Sandro. El principal desafío es que no le hagamos perder más tiempo a los niños y las niñas. ¿Cómo? ¿Y cómo podemos lograr eso? Lo podemos lograr si los profesionales de la educación se reúnen, como estamos haciendo nosotros, a pensar y a buscarle la vuelta, no para que le vaya bien a quien quiere que le vaya bien con una bandera partidaria, para que le vaya bien a la escuela y para que le vaya bien a los niños y las niñas. ¿Y cómo hacemos para que ese niño no pierda 5 horas de su vida, o 4 horas de su vida cuando va a una escuela común, o 7 horas 30 cuando va a una escuela de tiempo completo? ¿Cómo hacemos? Ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío. Entonces, aquí yo he nombrado varias veces las palabras política educativa, ¿sí? Porque la política educativa, como tomé ese texto de Pedro y Puy, dice: representa una bisagra entre la formulación clara de los efectos e impactos que la autoridad desea producir sobre el público, ¿sí?, y los bienes y servicios que impulsarán la concreción de cambios y permanencias. Eso es un concepto de política educativa donde hay dos partes. Una parte de las autoridades en nuestro país, autoridades políticas partidarias, porque no tenemos autonomía de la educación, lamentablemente, ¿sí?, que cambia cada 5 años. Entonces, hay una parte que es la formulación de efectos, impactos que se quieren lograr sobre la ciudadanía, y por otro lado, cuál es el bien y el servicio que impulsa la concreción de cambios y permanencias. Y en ese servicio, fíjense si seremos importantes los docentes, que quien ofrece ese servicio puntual, concreto, durante las 7 horas 30 o las 4 horas de un Sandro, son todos ustedes. Fíjense lo importante que es el cuerpo docente de un país, que de eso muy poco se habla. Y eso es lo que lleva adelante la política educativa. Y eso es lo que lleva adelante la política educativa. Una política educativa que se visibiliza a través de un currículum. Un currículum que se visibiliza a través de esos textos que yo les pedía que leyeran. ¿Qué es el currículum? Es la expresión práctica de una filosofía y una metodología de trabajo que considera a los sujetos, docentes, padres, alumnos, como intérpretes activos de significado. Fíjense esta palabra, yo la usé en una circular que les quería recomendar después, que es interpretar un significado. Yo lo comparo, ustedes saben que mi formación, además de esta, es ser profesora de música, es una profesión a la que amo mucho y he tratado de recuperar. Pásame un Bluetooth, ¿cuál querés que conecte? Cuando en la música se interpreta algo, una canción, una obra musical, ya sea a través del canto o a través de un instrumento, es mucho más que leer una partitura. Es mucho más que sentarse en un piano y apretar las teclas, o es mucho más que entonar una melodía. Cuando se interpreta, interpretar quiere decir dejar pasar por el cuerpo eso que antes estaba fuera, como está fuera este texto, ¿sí?, y ahora pasa a ser mío, pero moldeado por mi pensamiento y por mi sentimiento. Pensamiento y sentimiento que he construido a lo largo de mi vida. Entonces, fíjense, esta definición de Birz y Palamidesi sobre el currículo es maravillosa, en clave de ¿qué? De empoderamiento, de darle poder a cada maestro de nuestro país, ¿sí?, a cada papá, a cada mamá
y a cada niño y a cada niña o adolescente si tuviéramos en secundaria. Entonces dice, porque es la expresión práctica, visible, de una filosofía. ¿Yo qué creo cuando hablo de filosofía? ¿Qué creo? ¿Que la educación es un servicio? No, es un... Selva, disculpa Alguien que me te dijo, interrumpa, pero la última frase se nos perdió porque hubo un corte y perdimos como el eje. Si podés repetir un poco la idea que venías desarrollando, de lo que significaba interpretar. eso mismo. Bien, sí, yo les decía que interpretar, y les ponía el ejemplo de tocar una melodía en el piano, por ejemplo, ¿no? Y si yo tengo la partitura donde están dibujadas las notas, como tengo esto que está dibujado por otra persona, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Para qué? Para interpretar esa partitura es más que leer las notas musicales, es más que apretar las teclas. ¿Por qué? Porque no va a sonar igual si yo lo toco de una manera o lo toco de otros, de acuerdo como yo me sienta, de acuerdo como yo entiendo eso que entiendo. Y acá pasa lo mismo. Se cortó, le vamos a avisar a Selva. Volví. Ahí, bien, Yo también vamos salí. escribiendo. La profesora también salió. Le vamos a solicitar que mantengan los micrófonos en silencio. Yo estoy silenciando a medida que puedo, pero hagamos ese esfuerzo. Sí, yo creo a esta altura, y esto es una broma, creo a esta altura que el Zoom a la música no le gusta, porque cuando pongo el ejemplo de la Cada vez que música, hablas de música, me corta. música se corta, ¿vieron? Bueno, muy bien, voy a poner otro ejemplo, voy a poner otro ejemplo, ya está. Mira, ¿sabés qué voy a poner? A ver si te gusta. Miren que le estoy hablando del Zoom, ¿eh? Miren, y todavía, todavía estoy cuerda. Pues esta muchachita se volvió loca. Le voy a hablar desde el aspecto culinario. Por ejemplo, si nos llega una receta, nos llega una receta, yo puedo poner un huevo, 300 gramos de harina, 300 gramos de azúcar, lo que sea, y cualquiera de ustedes, Sandra, Soledad, Gabriela, que estoy mirando acá, Iván, estoy mirando algunos de los nombres de ustedes, pondrá el mismo huevo, los 300 gramos, no sé qué. Pero la forma en que lo pongamos, la forma que vayamos a revolver, el tiempo, la temperatura, las ganas, el deseo, todo va a incidir para que mi torta seguramente sea de la misma receta que la tuya, pero sea distinta y va a quedar distinta, seguramente, ¿sí? Entonces, eso habla del concepto de interpretación, que en esta definición de currículum a mí me parece exquisita, exquisita, y que empodera a cada uno de nosotros que estuvimos o que estaremos delante de estudiantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la interpretación activa de significados es la que va a generar esa expresión práctica en la concreción. ¿Sí? Fíjense que es la expresión práctica de una filosofía que dice, yo estoy convencido de que a través de mis acciones voy a poder lograr que ese niño se dé cuenta que tiene determinada capacidad y que se ilumine en él esas ganas de venir todos los días a la escuela y que me lo encuentre a los años, como nos pasa a todos los maestros, que dice, ay, vos fuiste mi maestra y te acordás que aquel día me dijiste tal cosa, te acordás, ay, ¿y ahora qué te dedicas? Y no, y yo soy tal cosa, me dedico a tal otra, ¿no? Y que esa semillita apareció un día inesperado,
de un gesto, de una palabra, de un muy bien, ¿no? Que surgió dentro del aula. Entonces, eso es decir, filosóficamente yo estoy convencida de que la educación es un derecho, ¿sí? Y entonces como derecho llevo adelante mi práctica. ¿Tá? Y como derecho hago que esas palabras se conviertan en acciones, en gestos que terminan promoviendo algo en el otro, ¿sí? Entonces, este concepto de Virsi Pali Medese me parece fantástico para que ustedes entiendan cómo algo que está escrito, que está pensado por un otro, que a lo mejor vino con una intención bien jodida, como a veces lo hemos visto, porque lo va a usar a favor o lo va a usar desde un lugar totalmente individualista, por decir, ay, yo impulsé esto, entonces ahora votenme, ¿no? Y transforma esa intención que viene cargada de un individualismo exacerbado en algo que se vuelve exponencialmente maravilloso y colectivo, como es decir, mira, acá lo que va a suceder sucede porque estamos todos nosotros, que somos 24.000 en las aulas, y estamos creyendo que la educación es un derecho. Y entonces, como es derecho, voy a poder poner todo de mí para que esos niños, esas niñas, descubran en sí mismos su mejor potencialidad y también descubran sus debilidades, las miren y pidan ayuda para superarlas. ¿Sí? Un currículum es una tentativa, dice, para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a la discusión crítica. ¿Qué es eso? A lo que yo estoy invitando con estas palabras que estoy poniendo aquí en esta charla de charlemos, ¿sí? No charla de un lugar que tiene la verdad, no, desde ese otro lugar. Pensemos, preguntémonos muchas cosas y que pueda ser trasladado efectivamente a la práctica. Y fíjense que yo acá puse esta expresión de Edelstein, y que en aquello que yo les decía al principio, tiene que haber un fundamento teórico que me apoye, que me respalde, no porque el teórico siempre tenga la verdad, no, porque el teórico tuvo otro tiempo de sistematizar esos conceptos y que muchas veces llega a mí para ponerme las palabras justas que tal vez yo las tengo desde la intuición, desde la práctica, y no me sale decirlo más claro. Es nada más que eso. Fíjense lo que es el aporte teórico. No es la palabra santa. Es la palabra organizada, sistemática, fruto de alguien que tuvo más tiempo y más frecuentación en una forma de estudio, nada más. Yo tengo la práctica y entonces acá hago que confronte y hago que la teoría me ponga palabras a cuestiones que yo desde la intuición ya sé que me rinden y ya sé que le hacen feliz a mis niños. Ah, pero mira vos, es esto, ¿no? Ahora me doy cuenta, es esta la palabra, ¿sí? Entonces, Gloria Edelstein dice que el lugar donde se hace visible la escena pedagógica en las instituciones es el aula. Dice, ¿y cómo lo define? Como cruce de coordenadas de tiempo y espacio, hábitats de sujetos en agrupamiento prefigurados, claro, porque fíjense, hay un primer ciclo, dentro del primer ciclo hay niveles, dentro del nivel hay grados, entonces son agrupamientos prefigurados, ¿sí? Lugar de encuentro signado por la particular forma que en ella adopte una tríada donde está el docente, el alumno y el conocimiento. Y ahí se dan las tres cosas, y ahí se da la magia, ¿sí? Y ahí se da la magia que tiene que tener siempre un sentido para que no le pase lo que le pasó a Sandro, ¿sí? Entonces, yo acá puse esta circular, que es la circular 2 del año 23, del 18 de abril, un día antes de que yo dejara el cargo, porque ahí, en este pensamiento que yo trato de contagiar, para dejarlos pensando a ustedes, en una buena o en una mala, no importa, es decir, cómo el docente, ya lo decía Agustín Ferreiro, sin maestros no hay nada, ¿sí? Cómo el docente tiene ese poder para que las cosas sucedan a través de su planificación. Una planificación que no es el papel que se escribe, no,
Eso que se escribe es un registro, que será más largo, más corto, menos corto, no importa, que serán un cuadernito de apuntes, que serán una planilla, o en las plantillas famosas que tuvieron en bogas el año pasado, ¿sí? Pero ¿qué es cómo yo pienso? Porque la planificación es proceso mental. ¿Cómo yo pienso? ¿Cómo hago que se encuentre? ¿Cómo hago que se encuentre mi oficio de enseñar con esas infancias? ¿Sí? ¿Cómo me convenzo, como dice Ladia Blasquez en la canción, que después los invito a que la busquen y la escuchen, que es un tango maravilloso? ¿Cómo me convenzo de que lo que estoy haciendo va en sintonía con ese marco pedagógico que me dice que el estudiante tiene que estar en el centro? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, en estas circulares, y yo los invito a que buceen en las circulares, están todas colgadas en la página, ustedes entran a la página de primaria, entran a la inspección técnica y buscan donde dice circulares, y van a ver que están todas ordenaditas ahí, y van a encontrar, van a encontrar decires pedagógicos que terminan en lo didáctico, pero que especialmente hablan de una postura ante estos documentos, una postura ideológica, una postura de interpelación ante los documentos, que no es para repetir las cosas como si fuera no sé, un vómito, ¿sí? Sino que es decir de lo que yo estoy convencido para decir. Porque fíjense, yo les hablé política educativa, les hablo de currículum, les hablo de aula, y entonces aparece esa otra expresión que está en el título de este tema, que es el rol docente. ¿Sí? ¿Qué es un rol docente? ¿Qué es el docente? Un rol, que la palabra rol viene del teatro, ¿no? Viene del teatro, venía del rollo, cuando el teatrero, el actor tenía que ir leyendo el rollo de los papeles que pasaban. ¿Sí? Viene de ahí la palabra, ¿sí? Rol docente, ¿sí? ¿Qué es el docente en todo esto? Ah, le guste o no le guste, le cueste o no le cueste a algunos, el docente, el rol docente es la clave, la clave para que las cosas se den. Es más, un buen docente, yo que he estudiado los programas de primaria que tuvo en el año 49, en el 57, en el 77, plena dictadura, ¿no? En el 84, 86, en el 2008. Yo les puedo asegurar que un buen docente con esa cabeza de decir yo de esto voy a sacar lo que mejor me sirve en clave de que mis gurises encuentren lo mejor de sí mismos, les puedo decir que cualquiera de los programas puede rendir. Cualquiera, se los digo así. Porque el docente es el que lleva al aula después eso que ustedes dicen, lo que va a pasar, la actividad, ¿sí? La actividad, el espacio, el clima, las palabras, los sonidos, es el docente, ¿sí? Es el docente que hace que las cosas sucedan para bien o para mal. Puede haber un programa maravilloso y puede pasar y no pasar nada en un aula y que los niños se aburran. Puede haber un programa espantoso, hostil, pero el docente es capaz de darlo vuelta. ¿Con esto quiero decir que vale la pena que haya cualquier programa? No. Quiero decir el potencial del docente. Obviamente que una política educativa tiene que tender a ser cada vez más humanitaria, más democrática, más cercana a lo que significa la alteridad del otro, porque eso le facilita a todo el mundo. Si no, aquel docente que está convencido de eso tiene que ir contracorriente y le cuesta mucho más, ¿sí? No estoy diciendo que da lo mismo. Lo que sí estoy diciendo es que un docente bien plantado en este rol puede hacer maravillas, aunque el ambiente sea el más hostil del mundo. Y lo digo con convicción y lo digo con orgullo, pensando en el magisterio nacional. ¿Qué tenemos que hablar de este marco curricular, de esta política educativa y de este marco curricular? Y tenemos que hablar que es competencial, porque así lo dice, ¿sí? Porque así lo dice. Que vuelvo a mostrar el mismo librito, ¿sí? El mismo librito, en el marco curricular nacional. Esto ustedes tienen que leerlo para adelante y para atrás, porque de aquí van a sacar los elementos fundamentales, ¿sí? Fundamentales de la línea de política educativa, sin desconocer todo esto que hemos hablado, ¿sí? Pero lo tienen que hacer.
¿Para qué? Para demostrar al sistema que los va a admitir que ustedes están en conocimiento de esto y que tienen la posibilidad de analizarlo, de comprenderlo, ¿sí? Y de incluso trascenderlo en beneficio de las infancias, ¿sí? Entonces, cuando hablan del marco, hay que hablar de lo competencial, porque así está planteado en esta política educativa. Es un marco curricular competencial. Y ¿saben qué? Yo acá le puse este desafío, ¿no? Visualizar a las competencias como instrumentos para la superación de las falsas dicotomías. ¿Por qué? Porque no vale la pena, ¿sí? Como decía Carlos Escliar dice, nosotros en la educación, mirado desde la ética, tenemos que mirar ese espacio de la educación como el espacio en el que para el niño, le valga la pena estar allí, y que lo dejemos en paz, dice él. Lo dejemos en paz en el sentido no de no marcar límites, lo dejemos en paz en el sentido de dejarlo en paz en relación a lo que como adultos nosotros a veces queremos que ellos hagan, queremos que ellos entiendan cuando ellos lo entienden mucho más fácil de otra manera, y que le valga la pena, que le valga la pena a ellos. Lo que no vale la pena es seguir discutiendo en las competencias en clave de dicotomía, y por eso yo en la parte de bibliografía les recomiendo que miren este libro que se llama 11 ideas, cómo aprender y enseñar competencias, de Anthony Zavala y de Arnaud Laya. Está escrito abajo después en la bibliografía. Porque, ¿qué pasa? No tenemos que discutir más si vale la pena, si hay una dicotomía entre la competencia y el contenido. Ya está comprobado en el mundo que la competencia sola no tiene sentido. Está comprobado. Entonces, no tenemos que entrar en esa discusión, porque es perder el tiempo y sacarnos del foco de lo que tenemos que mirar. Fíjense el concepto que yo les puse ahí de Perrenún, que es del año 2004, fíjense, que sigue tan vigente, porque la competencia es una capacidad, es desarrollar la capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones. Que eso significa tener los elementos, fíjense que ahí habla de conocimientos, habilidades, actitudes, que vos tenés que saber, ser consciente que los tenés para movilizarlo en el momento puntual que necesitas resolver el problema, ¿sí? Por ejemplo, a mí se me quemó ahora la luz de mi auto, y yo no tengo la competencia para cambiarlo porque no sé cómo es el dispositivo que tengo que sacar la parte de adelante y tengo que ir a una estación de ANCAP para pedir ayuda. A mí lo que me preocupó un día, que me había pasado lo mismo, que fui a la estación de servicio, un chiquilín me atendió, me echó nafta, porque es fácil echar nafta, hasta yo sé hacerlo, ¿sí? Y yo le dije, tengo que cambiar este foquito, y me dijo, yo no sé hacerlo. Pero en ningún momento se preguntó cómo se hace, y él está ofreciendo un servicio, ¿no? Entonces yo digo, qué increíble, porque la política educativa tiene que ir hacia el lugar de generar en esa persona las ganas de aprender, ¿sí? Y ese chiquilín me demostró, primero, que no le interesaba si yo tenía un problema con eso, bárbaro, está bien, no tiene por qué empatizar con eso, ¿verdad? Pero él está en una estación de servicio donde permanentemente están pasando autos, que además de echar nafta, tienen luces, y tiene frenos, y tiene cosas, ¿no? Entonces voy a decir, a mí lo que me preocupó es que él no tuvo ganas de aprender a cambiar el foquito. No me preocupó que no me ayudara, no tenía por qué, pero sí me preocupó más allá. Yo digo, ¿por qué no tiene ganas de aprender cómo se cambia un foquito? Si está acá conviviendo con autos todos los días. Y obviamente que yo, que como maestra, a mí lo que me preocupa es que los niños y las niñas y las personas tengan ganas de aprender siempre, aunque tengan 80 años. Yo un día conversaba con María Emilia Pérez Santarcier, historiadora, que tiene una columna en la radio, y ella me dice, yo si algo no voy a perder ganas de aprender. Y digo, vos sabés que yo tampoco, tengo ganas de saber, tengo ganas de aprender, y eso lo genera la escuela, lo genera la escuela si está cerca de la vida, si no, no lo genera, ¿sí? Y eso es desarrollar una competencia de aprender a aprender, es eso, y lo vemos todos los días, y lo percibimos todos los días, ¿sí? Entonces, yo creo que el desafío, otro de los desafíos que tiene esta transformación educativa, es visualizar a las competencias como instrumentos para superar las falsas dicotomías. Una competencia no se desarrolla si no hay contenido. Yo no puedo saber cómo se cambia ese foquito si no hay contenido o hay una habilidad, pero a su vez también tengo que ver
cuál es el tamaño del foco y tengo que saber qué significa ese tamaño y para saberlo pedir, para ir a comprar ese y no otro, ¿sí? Y a su vez también entender qué función cumple la luz en el auto y qué función cumple la luz corta con la luz larga. Y esos son contenidos y son conocimientos que tengo que adquirir para poder desarrollar una competencia. Entonces, en este libro ustedes van a encontrar, específicamente en este capítulo, van a encontrar superar esta dicotomía que le hace bien. La competencia siempre implica conocimientos interrelacionados con habilidades y actitudes. Y eso es una discusión que no vale la pena dar, porque además no vale la pena dar porque en el programa, en los nuevos programas, aparece así. Entonces, no vale la pena dar, si tenemos que dar otras batallas, que es la batalla de cuál es el lugar del docente en una transformación educativa. Esa es la batalla que hay que dar. El docente no es un aplicador, el docente es un intérprete del currículo, ¿sí? Y entonces el docente tiene que tener voz y voto. Esa es la batalla que tenemos que dar, ¿sí? Y tiene que tener voto y voz para construir la política educativa, no para aplicar. Y eso es un gran desafío, ¿sí? Y para eso hay que demostrarlo a través de un escrito que escribo, a través de una práctica, a través de la reflexión sobre esa práctica. Y acá le pongo otro desafío, ¿sí? Que es un desafío ya más a la interna de la escuela, ¿sí? ¿Cómo lograr los aprendizajes singulares e integrales? Y fíjense un periodo del rol que ocupe, pero yo lo que quiero decir es, fíjense, año 19, la circular número 6 del 19, se llama, a ver dónde es que está, ayúdame, acá tengo a mi amiga Andrea Tejera, que es docente de secundaria, y ella en este momento está haciendo de auxiliar acompañante para lo tecnológico, porque además acá, ahí está. A ver acá. Fíjense que en el año 19 escribíamos como título la atención singular del proceso de aprendizaje de cada niño. Ahí tendríamos que haber ponido, perdón. Esto porque te vengo hablando mucho rato, ¿no? Y me estoy contagiando de los niños, porque como los niños no conjugan, vieron que ellos son grandiosos a la hora de la conjugación de verbos, pues acá no existe excepcionalidad, entonces el poner, ponido, bueno, puesto. Tendríamos que haber puesto que de cada niño y de cada niña, ¿sí? Fíjense, cuando uno mira lo mismo que escribió hace años, cómo uno siempre encuentra cosas para mejorar, ¿no? O capaz del proceso de aprendizaje de las niñeces, ¿sí? Que es tan hermoso ese término, ¿no? Que habla tanto de la diversidad que hay en las niñeces, que no es una niñez, sino que hay muchas niñeces. Bueno, y acá, en esta circular, hacíamos énfasis en eso, para poder atender los procesos singulares, ¿sí? De cada uno y de cada una. Y hacíamos énfasis en la importancia de las imágenes construidas, imágenes de todo tipo, visuales, auditivas, sensoriales, y el lugar del docente como profesional de la enseñanza. Yo creo que esta circular, si ustedes la leen, les puede servir muchísimo para hilar el pensamiento en este tema, para poder atender este gran desafío de la transformación curricular, que es apropiarse del currículo, interpretarlo, y hacer que ese currículo transformado en prácticas docentes, hacer que genere los mejores aprendizajes, que no serán homogéneos, que no serán uniformes, que no serán sincrónicos, ¿sí? Sino que serán tan diversos como lo es cada uno de nuestros niños y nuestras niñas. Y hay un buen concepto de aprendizaje generado por Cristina Davini que los puede impulsar en el desarrollo de ese tema. Entonces los invito a buscarla en la página y a leerla y a tomar expresiones o conceptos y hacerlos propios y mejorarlos, como ustedes saben, uniendo su experiencia, fruto de vivencias y conciencia, porque la experiencia no se genera si uno no tiene conciencia de lo que vivió, sino se transforma solo en una vivencia que pasé muy bien, pero no me di cuenta qué fue lo que pasó.
y no me doy cuenta qué fue lo que generó y que dejó en mí. Eso es la experiencia, ¿sí? Y volviendo a la presentación PowerPoint, acá donde estoy, ahí vuelve mi amiga a ayudarme, vieron que uno siempre necesita de algún otro. Yo acá puse otro desafío, porque el tema les pide desafíos, que me parece que puede ser muy interesante hablar de este desafío, que es cómo avanzar hacia una participación real, ¿sí? Para que realmente cunda y se genere este cuerpo en la cuestión. Y para eso les quería leer de este libro del lado subjetivo de la gestión, un cuento que pone Blechmar acá, para hablar de participación. Miren que a mí me apasiona, lo he leído varias veces, pero no me deja de apasionar. Cuando hablo de participación, sentirse parte, ¿sí? Es eso, horizontes de miras compartidos. Miro algo que vos también mirás y compartimos lo que estamos mirando y acordamos en lo que estamos mirando, ¿sí? Y dice, sentirse parte no solo de la gestión cotidiana, sino de una visión de futuro en la que referenciarse es otro componente generador de confianza, en la medida en que se percibe la contribución particular en el marco de la pertenencia a un colectivo que va en la misma dirección. ¿Quiénes tienen que pertenecer cuando hablamos de educación? Los niños, las niñas, todo el colectivo docente, todo nuestro personal, ese personal maravilloso de auxiliar que limpia, que cocina, pero todos los papás y las mamás y la comunidad toda. Todos tienen que sentirse pertenecientes. Y miren el ejemplo, la historia. Dice, había una vez 3 albañiles trabajando en una construcción. Una persona que pasaba se acercó a uno y le preguntó, ¿qué está haciendo, buen hombre? Estoy colocando ladrillos, le contestó. Es un duro trabajo con el que me gano el pan de cada día. Se acercó al segundo y reiteró la pregunta. El albañil respondió, estamos colocando ladrillos, construyendo el muro sur de este edificio. Finalmente se aproximó al tercero, quien, ante la misma pregunta, y con orgullo dijo, coloco ladrillos ayudando a levantar la escuela más hermosa para mi pueblo. Parecía que todos hacían la misma tarea, pero el primero realizaba su trabajo, el segundo participaba de una meta común y el tercero, más allá de la tarea, se proyectaba en una visión. ¿Cómo creen que era el rendimiento, compromiso y confianza de cada uno? A mí me parece que es tan maravilloso este texto, tan cortito, tan cotidiano, que ustedes mismos pueden pensar, ¿sí? Lo pueden pensar en tantas actividades de la vida en la que nosotros convivimos, ¿no? ¿Cómo se lleva adelante un trabajo un taxista, ¿sí? Que un taxista, que a ustedes les habrá pasado como me pasó a mí, hubo un taxista que me paró el auto y movió la palanquita y me abrió la valija para que yo metiera la valija recontracargada sola. Otro taxista paró el auto, se bajó, me dijo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Sí? Y me abrió la valija y me ayudó a subir. Los dos cumplen la misma función, son taxistas, ¿sí? Pero ¿cómo desempeñan ese rol? ¿Cuál es el sentido de pertenencia que tienen con respecto al trabajo que hacen, ¿sí? A la función que cumplen, al rol que cumplen? Y estos 3 obreros, ¿sí? Que colocan ladrillos los 3, que aparentemente los 3 se están poniendo los ladrillos de la misma manera. ¿Cuál es la concepción que tienen de su trabajo? ¿Cuál es la concepción que tienen del sentido que le dan a su trabajo? ¿Cuántos se nutren de su trabajo cada uno de ellos? ¿Y cuánto, en definitiva, terminan aportando al trabajo que están haciendo? ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? Fíjense eso llevado a la educación, ¿sí? Llevado al seno del aula, ¿sí? ¿Cuántos niños cumplen la tarea que yo le pongo porque estoy convencido que le va a hacer bien? ¿Cuántos lo cumplen por cumplirlo? ¿Sí? ¿Cuánto lo hacen entendiendo el sentido? ¿Cuántos lo hacen entendiendo el sentido y se proyectan en eso? ¿Cuántos papás traen a sus niños a la escuela? ¿De qué manera lo traen? Da para pensar muchísimo. Y eso
Eso es un gran desafío que tiene esta transformación curricular y cualquiera, ¿eh? Y cualquiera. Porque en realidad lo que ustedes van a terminar escribiendo acá, ¿sí? Encaja para esta transformación curricular específicamente porque hablan de lo competencial, ¿sí? Y porque hablan de estas palabras que son conceptos que les nombré al principio, pero que tienen mucho que ver con las anteriores y que tendrán que ver con las que vendrán. Pero en definitiva, pasamos raya y será lo mismo que van a escuchar desde el punto de vista ideológico, filosófico, de lo que les va a hablar Lindbergh de Agustín Ferreiro dentro de un ratito, que no sé cómo estamos de hora, ¿no? Porque yo me extiendo y nadie me ha cortado, son 18 y 29, ando bien. Pero además, les quería decir que el otro libro que ustedes, o el otro documento que ustedes tienen que manejar, indiscutiblemente, porque estamos en este quinquenio y con esta política educativa, es este otro documento que acompaña al marco curricular nacional, es este, que es la educación básica integrada, ¿sí? Que es del plan EBI, porque acá habla de un plan. La política educativa se deviene en planes y programas, ¿sí? Entonces, deviene en el marco curricular nacional, que habla de gran englobamiento, donde están las ideas principales de este gobierno de turno, que yo ya se los mostré al principio, deviene en planes, que es el EBI, ¿sí? Y los programas que ustedes, más que yo, lo conocen, porque lo están mirando todos los días a la hora de planificar el día a día en el aula y los proyectos del colectivo docente, ¿verdad? ¿Por qué tienen que mirar Porque aquí aparece diseño curricular y especificidades del primer y segundo ciclo de la EBI, que es en la escuela, ¿verdad? Es inicial y los dos tramos, el tramo de segundo, de tercero y cuarto y de quinto y sexto, ¿sí? Lo tienen que mirar porque es la franja etaria en la que nosotros estamos. Y aquí van a encontrar muchas expresiones, muchas ideas, que habla específicamente de articular, ¿sí? Y que habla de los ciclos, que tampoco es nuevo para nosotros, ¿sí? Y bueno, hay un gran desafío ahí de cómo pensar como colectivo docente esa implementación de esos ciclos escolares para que el niño no sienta que pasa de inicial a primero y que dejó la alfombra, ¿sí? Que le hacemos dejar la alfombra y pasar al banco, y que ya no trabaja en las hojas grandes y pasa al cuaderno, que debería ser que debería ser mucho más procesual. Pero ahí somos los adultos los que tenemos la idea de que cuando se sacan el delantalcito rosado o celeste, o por suerte ahora verde, rojo, amarillo, por suerte otros colores, ¿sí? Se sacan ese delantal y que ahora parece que cambiaron tanto, que pasaron del jardín a la escuela, o que pasaron del grupo de inicial a primero. Y somos nosotros los que tenemos que llevar adelante esa práctica reflexiva y coordinada entre los diferentes adultos, pues siempre termina siendo un tema de adultos, para que se dé ese proceso cíclico y que no haya tantos cambios bruscos. Entonces, cuando se habla de diseño curricular y las especificidades, ustedes tienen que leerlo, ¿sí? No pueden ir a hacer un escrito sin haber leído esto, sin haber razonado sobre esto, y sin haberle dado su interpretación personal y profesional, ¿sí? Que habla de justamente de que el primer ciclo de escolarización, las experiencias de aprendizaje guiado dan ocasión para la orientación de este proceso que constituye el punto de partida para los niveles de generalización y abstracción de creciente complejidad propios de las etapas posteriores. Es mucho palabrerío, pero que en definitiva termina diciendo esto que yo les digo, de cómo permito que enlacen los niños lo que va sucediendo día tras día en los diferentes momentos escolares. Por aquí dice, en este sentido, el currículo escolar de los estudiantes como eje transversal que entra en diálogo con los mecanismos organizativos de la escuela, o sea, lo que el adulto le ofrece con lo que las infancias necesitan.
los contenidos disciplinares de cada área, los estándares curriculares y la didáctica como aquella que permite enamorar al estudiante para mantenerlo vivo en el conocimiento. Ahora, si esta reestructuración no se da, o si se plantea y no se lleva al aula, como diría Perrenot, aparece Perrenot, ¿vieron? Yo se los traje desde el año 90 y pico, acá aparece 2010, 2008, les dice, si los ciclos no favorecen una pedagogía más abierta, más apta para captar las oportunidades y a construir aprendizajes de situación en situación, a partir de un tramo de suficientemente largo, podríamos preguntarnos si tal forma de estructura se justifica. Es decir, pensar por qué hago lo que hago. ¿Sí? Y finalmente, ya voy redondeando, dice, en lo que respecta al abordaje de la organización escolar, por ciclos y el diseño competencial, la educación inicial y primaria, cuenta con antecedentes bien claros y potentes referidos a la escuela rural, que les va a hablar ahora Lindberg. Y es otra cosa que yo les quería decir. La importancia, compañeros, compañeras, de que ustedes vean cómo los temas que se plantean desde ciencias de la educación en general, todos tienen mucho que ver. ¿Cuál es el arte? ¿Cuál es el arte de cada uno y cada una de ustedes? Es darle la forma personal y profesional, enlazar las ideas. Y la tienen que enlazar con sus prácticas. Y si usted dice, no, pero yo soy recién recibido, recién recibida, tuviste práctica porque estuviste en la escuela con maestros escritores y viste mucha cosa, y leíste mucha cosa, y te pidieron que escucharas y que hablaras mucho. Bueno, andá a esos lugares que están en vos, ¿sí? Y también andá a los lugares cuando vos eras niño y eras niña, y tenías a maestros y maestras delante tuyo, ¿sí? Y relacionalo, y dale forma de teoría pedagógica, porque vos podés, es tan maravilloso. ¿Saben qué? No nos para nadie, no nos para nadie. Tenemos todo para hacer así, un río, un torrente, ¿sí? Un torrente, como tantas canciones hablan, ¿no? El rol docente transita hacia un perfil amplio, dice acá. Dice este material, este que está ahora en boca. ¿Sí? Ese Mati. El rol docente transita hacia un perfil amplio, polivalente, multi e interdisciplinar, pues asume las diferentes áreas del conocimiento y todas las disciplinas con una visión global, integral de la enseñanza. Eso nos da un potencial para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer en clave de ética, pero además nos da libertad. Ahora ustedes me dirán, sí, mirá que después pasa tal y tal cosa. Ah, eso lo dan los adultos que interpretan estas palabras en claves de poder. Pero a nosotros nos da libertad. Nos da la libertad. La gestión institucional y áulica resulta más dinámica en tanto puede tomar decisiones situadas y oportunas de acuerdo a las necesidades, intereses, acontecimientos emergentes en el lugar y en el centro educativo. Se construye una escuela flexible, abierta, libre, que interactúa con el entorno social y ambiental, en vinculación estrecha con las familias y comunidades de referencia. Yo les diré que yo este texto, este párrafo, mirado ideológicamente desde este lugar en el que hemos venido planteando esto, es fantástico. Es fantástico. Y ustedes dirán, pero Selva, ¿vos estás a favor de la transformación educativa? Yo no estoy a favor de una forma hostil, mezquina y prepotente, para nada. A la vista está, los hechos hablan por sí solos. Por eso ustedes me tienen acá. O estoy acá, no que me tienen, estoy acá, en este lugar que decidí estar. Pero este texto así, ideológicamente visto desde este lugar que estamos hablando, nos da toda la libertad, y toda la fuerza, y toda la potencia. Toda la potencia para que den un beneficio de criticidad. Y a veces no pasa tanto por el cambio de los documentos, no. Pasa por el cambio que hagamos a la hora de darnos cuenta del poder que tenemos. Y el poder que tenemos es mucho, y cuando somos tantos en el país, tantos, 24.000, ¿sí? Tenemos muchísimo poder, ¿sí? Que no se den cuenta de eso, ¿sí? Que no se den cuenta porque nos volvemos muy peligrosos, ¿sí? Muy peligrosos. Y capaz que porque saben que somos tan peligrosos, es que nos quieren amainar haciéndonos creer
que esto es tan nuevo que no lo sabemos hacer, ¿sí? Y es tan nuevo que tenemos que rellenar plantilla para dar cuenta que lo hacemos. ¿Se dan cuenta lo paradójico que es la vida? Y lo paradójica que puede ser la política educativa y la política partidaria, cuando nos hacen creer algo que no somos, y cuando nos hacen creer que no podemos cuando tenemos todo el potencial. Entonces, para ir redondeando, porque tiene que empezar Limber, y si no Gabriela me va a matar. Ya te estaba por interrumpir. Sí, yo lo único que les quiero decir para terminar, compañeros, compañeras, es un gracias enorme por elegir estar hoy, 30 de enero, ¿sí? Escuchando esto, ¿sí? Darme la posibilidad de hablar y que quede grabado para que yo me siga haciendo cargo de lo que digo, cueste lo que cueste, ¿sí? Pero además, le quiero dar un gracias enorme a Demo Montevideo por darme esta posibilidad de hablar con tanta libertad, ¿sí? Y con todo el amor que todos le tenemos a la educación de nuestro país, que es tan digna, tan maravillosa, y tan necesaria de defender, ¿sí? Tan necesaria de defender cada día, cada momento, cada instante, ¿sí? Por los chiquitos que vienen, es verdad, que cantaba La Falta y Resto, que hoy traía el tema del giro del 360 grados, que es muy irónico, pero que en definitiva, fíjense que terminamos en esto. El giro hacia así, y terminamos leyendo las mismas palabras que se han escrito durante décadas en nuestro país, y que lo importante está en cada uno de nosotros, y que cada uno de nosotros, cuando somos un nosotros que nos unimos con fuerza, nos convertimos en un río imparable. Así que muchísimas gracias, estoy a las órdenes, pidan mi celular a quien quieran, conversamos todo lo que tengan ganas de conversar, tomando mate, tomando café, o también una cervecita fría que está lindo hoy para 30 de enero. ¿Sí? Así que bueno, eso. Gracias por tanto, y estoy siempre, siempre incondicionalmente a las órdenes de la escuela pública.